Para hablar de todo ello tenemos el honor hoy de tener aquí a Marciano Sánchez Baile, que es especialista, médico especialista en pediatría, en nefrología, que es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y al que le doy la palabra. Aquí, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y todas, ¿verdad?, por estar aquí, por su paciencia. Gracias a Sumar por habernos permitido, ¿no?, el estar aquí en el Congreso y haber colaborado en la organización de la jornada. Y, bueno, yo voy a hablar de esto. A ver, la política de recursos humanos es una cosa muy, como ustedes saben, muy compleja y muy importante, ¿no? Siempre se dice eso, ¿no? El principal activo del sistema sanitario son sus profesionales. Es realmente cierto, ¿no? Porque si no hay profesionales bien cualificados y entregados a su trabajo, pues las cosas no funcionan bien, ¿no? Pero luego es un tema en el que tienen competencia muchas administraciones públicas, por decir algunas, ¿no? El Ministerio de Sanidad, por supuesto, el Ministerio de Educación, las universidades, las comunidades autónomas y luego también el que tienen un papel, o deberían de tener un papel muy importante, los sindicatos, ¿no? Y las organizaciones sociales y profesionales que también tienen algo que decir, ¿no?, sobre cómo funciona y cómo debe funcionar el sistema. Yo primero voy a hacer un primer bloque de, digamos, el estado de la situación, tal y como lo veo yo, ¿no?, que lógicamente habrá muchas formas de verlo, y luego lo que yo pienso que son las cosas que habría que hacer de manera prioritaria para resolver los principales problemas, ¿no? Tenemos poco personal sanitario y social, eso es un hecho bien reconocido. Estamos hablando de España. Tenemos muchos médicos mal repartidos y pocos profesionales de enfermería. Esto también es un hecho perfectamente reconocido. Una mala distribución territorial, que no es un problema nuestro, que es un problema generalizado, pero en España tiene especificidades concretas, como todo. Tenemos problemas para acceder a la formación especializada, un problema que ha sido muy agudo en algún momento y que últimamente se está empezando a solucionar, pero que sigue siendo un problema. Tenemos, en general, bajos salarios. Luego tenemos un problema que está relacionado con la migración, ¿no? La migración de los profesionales sanitarios, tanto de profesionales españoles que van a ejercer a otros países, fundamentalmente de la Unión Europea, como profesionales de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica, que vienen a ejercer a España, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta las condiciones laborales y profesionales. Bueno, voy a poner primero una serie de gráficas que son de la OCDE, del informe de 2023. Esto, primero que indica es el porcentaje de los trabajadores de la salud y del sistema social sobre el conjunto de la población, ¿no?, de la población activa, claro. Entonces ya ven que nosotros estamos por debajo de la media, muy por debajo si nos fijamos en algunos países que son referentes en el sistema, ¿no? Ahí no solamente entran, lógicamente, los trabajadores sanitarios, sino también, por ejemplo, los trabajadores del sistema sociosanitario, ¿no?, que en España hay una carencia que yo no voy a hablar prácticamente más de este asunto, ¿no?, pero que merecería la pena tenerse en cuenta. Luego, aunque existe una idea que aparece mucho en los medios de comunicación, que en España hay pocos médicos, pues eso no se contrapone con lo que dicen la realidad de las estadísticas, ¿no? En España, como ven, estamos entre los países de la OCDE que tienen más médicos por 1000 habitantes, ¿no?, con mucha diferencia, muy por encima de la media, ¿verdad? Lo que sí que sucede es que tenemos un número de profesionales de enfermería muy por debajo de la media, ¿no? También lo ven aquí, comparando también los países de la OCDE. Y la relación entre enfermeras y médicos es también muy baja y muy por debajo del promedio de la OCDE. Es decir, no faltan médicos, fundamentalmente lo que faltan son profesionales de enfermería. Claro, esto te llama un poco la atención cuando en unos presupuestos, creo que los del año pasado, los del anterior, pues se hizo una partida específica para aumentar el número de estudiantes de medicina. Hombre, a lo mejor lo que hay que aumentar es el número
de personas que acceden al grado de enfermería, no tanto la de medicina, ¿no? O sea, que a lo mejor ese es un tiro mal tirado. Y esto pues viene un poco en la misma idea, ¿no? Estos son los médicos que se gradúan por 1000 habitantes. En el caso de España ya ven que estamos prácticamente en la media de la OCDE, y el número de profesionales de enfermería que se gradúan por 1000 habitantes. Ya ven que estamos muy por debajo de la media. Es decir, este desequilibrio entre profesionales médicos y de enfermería no parece que a corto o medio plazo se vaya a solventar, ¿no? O sea, que es un tema que está ahí y que se cronifica. Y luego esto, claro, una cosa es que tengamos muchos o pocos médicos y muchas o pocas enfermeras, y luego está el empleo que produce el sector público, el sistema público, en esta situación. Esta es una gráfica que está, una tabla que está hecha con datos del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, ¿no? Entonces ahí están 2010, 2019, 2022. La tabla de arriba es el personal de los hospitales públicos, ¿no? Entonces ya ven que ha habido un incremento importante, ¿no? Casi de 100.000 personas entre 2010 y 2022 en los trabajadores de los hospitales públicos. Y, claro, también ha crecido la población, ¿no? O sea que los incrementos netos hay que verlos en esa perspectiva. Y debajo vienen los médicos por 1000 habitantes, los médicos y médicas por 1000 habitantes, los profesionales de enfermería por 1000 habitantes y el total del personal por 1000 habitantes, que también ha crecido en todos los casos. Menos, lógicamente, que esa gran diferencia, ya digo, porque ha crecido la población. Y abajo tienen la evolución del personal de atención primaria. Y esto pues es más llamativo, ¿no? Porque ya ven que, por ejemplo, los profesionales médicos por 1000 habitantes crecieron entre 2010 y 2019 en 3 centésimas, ¿no? Pero decrecieron en 1 centésima entre 2019 y 2022, ¿no? Bueno, vaya tela, ¿no? Se me ocurría otra palabra, pero bueno, es un poco más desabrida. Y a pesar de que ha crecido el número de profesionales que trabajan en el sistema, pero claro, como ha crecido mucho la población, las ratios se han ido hacia abajo. En enfermería la situación, como ya comentó antes Manuel, de manera extraordinaria, porque yo creo que es, no sé, de los que yo conozco, creo que es el único país del mundo donde hay más profesionales médicos que de enfermería en atención primaria, de ratio me refiero, o sea, una situación totalmente llamativa, ¿no? Sí crecieron más el empleo, ¿verdad?, pero tampoco de una manera muy importante, ¿no? Ven que, desde luego, sigue habiendo bastante diferencia y sigue estando por debajo de la densidad, que es como se llama esto, del profesional de enfermería respecto a los médicos. Y luego está otro tema que lo he puesto ahí, primero porque creo que es una carencia, pero luego también para llamar la atención sobre los discursos que se suelen hacer desde la administración, ¿no? Que son el número de administrativos por 1000 habitantes. Ya ven que han crecido, de 0,32 hemos pasado a 0,36, 4 centésimas, o sea, un crecimiento espectacular, ¿no? Y claro, si el discurso oficial de las administraciones públicas es que no hay más médicos, no hay más profesionales de enfermería, porque es que no hay, en el país no hay. Ya hemos visto que solo es relativamente cierto. En el caso de los administrativos, nadie puede recurrir a ese tipo de argumento. No han crecido porque no se ha querido que crezcan, porque no se han ofertado plazas de trabajo, contratos a este tipo de profesionales, ¿no? O sea que esto, para que nos demos cuenta un poco de la realidad. Y luego la evolución de la actividad también es un hecho que a mí me resulta un tanto llamativo. Es decir, la actividad ha crecido entre el 2010 y el 2022, ha crecido poco, ¿no? Fíjense, las consultas pues han pasado de 254 millones, porque están por miles, a 256 millones. Desde 2019 sí que han crecido, pero ese crecimiento pues no se corresponde con los movimientos de personal, ¿no? Es decir, ha habido algún crecimiento, pero no muy grande. Donde sí que ha habido más crecimiento, que eso es un dato más positivo, es en el caso de las consultas de enfermería, pero también estamos en una cantidad muy baja, ¿no? Una tasa bajísima de consultas de enfermería, ¿no?
Y debajo está la actividad en hospitalización. En hospitalización, que como ya hemos visto antes, donde más ha crecido el personal con mucha diferencia, pues en realidad las estancias no solo no han crecido, sino que han decrecido de 2010 a 2022 e incluso de 2019 a 2022. Bueno, en este caso una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Y también se ha producido un hecho llamativo, que es que el número de camas hospitalarias ha disminuido de una manera importante, ¿no? 4.000 camas menos en el conjunto del país, que esto es un tema que conviene tener en cuenta cuando pasan algunas cosas, ¿no? Y luego hay una gran desigualdad territorial, eso ya lo sabemos. En España, desgraciadamente, no hay datos, siempre datos de la OCDE, ¿verdad? Pero aquí ven cómo hay esta diferencia tan grande entre las zonas metropolitanas y lo que llama aquí zonas remotas, ¿no? Que sería, para entendernos aquí, el área rural. Pero que en España sabemos que se da de una manera muy parecida, ¿no? Es decir, hay ese desequilibrio. Esto también está entre regiones. Es un desequilibrio interregional, ¿no? Aquí ven en los rombos, es cada una de las regiones, esta es la situación de España, y ven como hay una variabilidad muy grande, ¿no? Muy grande. Y fíjense, por ejemplo, bueno, Canadá, que la tiene muy pequeña, Francia, que a pesar de tenerla más grande que Canadá, la tiene bastante más pequeña que España, Japón, por supuesto, Corea. Es decir, nosotros tenemos una variabilidad que parece claramente indeseable, ¿no? Y eso, bueno, pues habría que arbitrar mecanismos para poder corregirlo. Y luego está el tema de la formación especializada, que en gran parte explica esta situación de la falta que se dice de médicos, ¿no? Del sistema. Como saben, desde que en el año 95 se aprobó una directiva en la Unión Europea, todos los profesionales médicos que trabajen en el sistema sanitario público tienen que tener hecho una formación posgrado posterior al graduado, ¿no? Y el que no tiene esa formación posgrado no puede trabajar en el sistema público. De manera que la formación sanitaria especializada, garantizar la formación sanitaria especializada de los graduados, se ha convertido en una condición necesaria para que puedan acceder al empleo en el sistema público. No en el privado, pero sí en el sistema público. Entonces ahí tienen como en el año 2009 la convocatoria MIR era de 6.948 plazas y a partir de entonces empezó a bajar. Fundamentalmente durante los gobiernos de Rajoy hasta el año 2015, que llegó a 6.098 plazas, y solamente en el 2019 se consiguió superar el número de plazas que se convocaban en 2009. Y ya en el año 2024, pues casi se han llegado a doblar en la convocatoria, ¿no? 11.607. Claro, hay un decalaje entre la convocatoria y la salida de especialistas, que son 4 años. Eso son lentejas. O sea que sí, uno de los problemas que estamos viviendo tiene que ver con los gobiernos de Rajoy, en que hubo una gran cantidad de plazas que estaban acreditadas que no se convocaron para formación. Y, por lo tanto, los 4 años siguientes empezaron a salir muchos menos especialistas que no permitían el reemplazo del movimiento natural que se produce, ¿no? Por muerte, jubilaciones, tal y tal. Bien, otro tema que también es importante considerar es el tema salarial. A ver, hay un mensaje generalizado que dice, bueno, en España se gana muy poco y fuera de España se gana mucho, ¿no? Sobre todo en otros países de la Unión Europea. Solo es relativamente cierto. Es decir, si hablamos en euros al año, pues sí, es verdad. Pero claro, la OCDE hace esta tabla, que yo creo que es una tabla bastante interesante, que compara el salario de los profesionales médicos con la media del salario del país, que es lo que interesa, porque claro, usted puede ganar mucho dinero, pero si un café que aquí le cuesta 2 euros en Burdeos, y lo digo por experiencia propia, te cuesta 6, pues claro, el salario a lo mejor puede ganar mucho más dinero, pero a la postre la capacidad adquisitiva es significativamente distinta, ¿no? Entonces ya ven como nosotros estamos por debajo de la mayoría de los países, pero no tan por debajo como a veces creemos. Bueno, esto es de las enfermeras. En cambio, en el caso de los profesionales de enfermería están por encima de la media de la OCDE. También hay países que están muy por encima, ¿no? En esta relación. Y aquí está tanto en la relación con la media como en
en dólares en poder paritario de compra, ¿no? Que viene a ser otro sistema de equiparar el poder adquisitivo del salario, ¿no? Para que podamos hacer comparaciones. Bueno, luego tenemos el tema de los migrantes. Desgraciadamente la OCDE no ofrece datos para España. Estos son los profesionales, el porcentaje de profesionales de otros países que ejercen en ese país. Entonces, yo lo pongo esto, aunque no tenga datos para España, por tres motivos. Bueno, primero, porque para recordar que sería deseable tener datos para España, ¿no? Porque esos datos los proporciona a la OCDE el Gobierno de España, o sea que la OCDE no los saca del vacío, ¿no? Entonces, esos datos conviene tenerlos, ¿no? Y la segunda cuestión es que, fíjense, arriba, en la 824, en la de la izquierda, a mi izquierda, que no sé si es la suya, en la que aparecen los médicos. Fíjense la situación de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el 42,1% de los médicos que trabajan en Nueva Zelanda provienen de otros países. Esto es un caso que yo ya lo pongo porque yo ya lo estudié hace muchos años, 30 años, y ya además lo publiqué en su momento, que es que Nueva Zelanda era un país que tenía, aparte de ser de las antípodas, ¿verdad?, tenía una característica muy curiosa. El 50% de los médicos que se graduaban en Nueva Zelanda emigraban a otros países, Canadá, Australia, Estados Unidos, fundamentalmente. Y el 50% de los médicos que trabajaban en Nueva Zelanda provenían de otros países. Tailandia, Birmania, Filipinas, Corea. Esto es una muy mala situación, ¿no? Por motivos conocidos, pero además por otro motivo que la ONSA lleva muchos años denunciando, que es muy malo que los países ricos extraigan profesionales cualificados a los países en vías de desarrollo, que además tienen muchos menos profesionales que los países ricos, porque esa es una forma de explotación y de colonialismo como otra cualquiera, ¿no? Entonces esto sería deseable que tuviéramos mejor información sobre lo que los trabajadores sanitarios en España, de dónde provienen, porque la idea que uno tiene es que hay muchos profesionales sanitarios españoles que emigran a otros países, fundamentalmente de la Unión Europea, pero hay muchos profesionales sanitarios, fundamentalmente en Latinoamérica, que trabajan en España, ¿no? Y esto pues es un tema que nos lo deberíamos de ver. Bueno, luego están las condiciones laborales y profesionales, que ya las conocen, ¿no? La precariedad. Ha habido un momento que casi el 40% de la gente que trabajaba en el sistema estaba en situación precaria. Esto parece que se va a corregir ahora con las convocatorias que se han hecho y tal, ya veremos, ¿no? Porque con el tiempo que tardan en llevarse a la práctica, pues a lo mejor más el tiempo. La sobrecarga asistencial, que tiene que ver con, bueno, pues hay pocos recursos, mucha población, al final la carga burocrática, que es muy importante y que podría solucionarse, por ejemplo, con tener más personal administrativo, la ausencia de promoción profesional y la falta de mecanismos de participación. Bien, en mi opinión, ¿qué cosas tendríamos que hacer? Habría que plantearse, claro, algunas se pueden hacer rápidamente, otras no se pueden hacer rápidamente, por supuesto. Necesitamos más personal de todas las categorías, especialmente en atención primaria y, sobre todo, profesionales de enfermería. Esto, como ya he dicho antes, pues hay una parte que se podría hacer ahora si las administraciones públicas ofertaran empleo con una calidad suficiente, ¿no? Para que la gente no se vaya a Bélgica, ¿no? O a Reino Unido o a cualquier otro país, ¿no? Sí, esto es un tema pero evidentemente tiene algunas limitaciones. Habría que aumentar las plazas de formación sanitaria especializada convocando todas las acreditadas. Todavía no se convocan todas las acreditadas. Sigue habiendo un hiato pequeño, cada vez más pequeño, de plazas acreditadas que no están financiadas. Yo creo que esto es malo, por lo que he dicho al principio, y también creo que hay otra cosa que se debería hacer, que es acabar con el establecimiento de un mecanismo selectivo para poder acceder a una plaza de formación sanitaria especializada. Los médicos que se presentan, o las enfermeras que se presentan, o los psicólogos que se presentan al examen MIR, son profesionales cualificados, graduados y perfectamente reconocidos y que tienen una titulación que no podemos obviar, ¿no? Entonces, ponerles un obstáculo, como ya he dicho antes, para que puedan trabajar en el sistema público parece un poco gratuito, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, esto, como todas las cosas, son discutibles, ¿no?
había que incorporar a la formación sanitaria. Se precisan más ir de una manera importante. Es decir, existen muchas especialidades de enfermería, pero las plazas que se convocan son relativamente muy pocas, ¿no? Entonces, esto habría que pensarlo. Así, a lo mejor hay más especialidades de enfermería de las precisas, pero entonces deberían de desaparecer, ¿no? O de hacerse una reestructuración, una reconversión o lo que sea. Pero o sea, una cosa y otra no parece lógico, ¿no? Y es muy importante la enfermería comunitaria, ¿no? Y además habría que tener en cuenta la gente que está formada en enfermería comunitaria para la incorporación laboral en la atención primaria. No parece razonable que haya, como sigue habiendo, enfermeras que han hecho una especialidad en enfermería comunitaria y estén trabajando en la planta de neurocirugía de un hospital, ¿no? Eso es una pérdida de dinero, de cualificación y de compromiso de la gente, ¿no? que ha querido hacer una especialidad concreta porque le parecía interesante, ¿no? Luego había que incorporar la formación sanitaria especializada con conocimientos de epidemiología, bioestadística, salud pública y uso racional de medicamentos. Es probable, creo, que todas estas cosas, por ejemplo, en algunas de las plazas de formación sanitaria especializada sí se contemplan, ¿no? Obviamente en medicina preventiva, probablemente también en medicina familiar y comunitaria, pero hay otras en las que no se contemplan en absoluto, ¿no? Yo he trabajado siempre como pediatra y desde luego en mi hospital esto era lo importante era el aminoácido terminal de la hormona de crecimiento, que es lo que realmente mola, ¿no? Porque estas cosas, esto son boberías, ¿no? Entonces, se consideraban, no lo son, por supuesto, ¿no? Pero estas cosas habría que hacerlas y esto lo debería de incorporarse también en la especialidad de neurocirugía, ¿no? O sea que todas las especialidades tienen que tener en cuenta este tipo porque eso mejoraría el funcionamiento y el compromiso con el sistema y además acabaría con el desprecio habitual de los especialistas hacia la primaria, ¿no? Estos son unos procubanos, ¿no? Que han estudiado cosas muy raras que están fuera del mundo del neoliberalismo, que en parte es verdad. Y luego habría que repensar las especialidades actuales, ¿no? Y adecuarlas a las necesidades y los puestos de trabajo del sistema sanitario. Y vuelvo a hablar de una experiencia personal, es decir, a mí me parece que si no se acaba poniendo en marcha una especialidad de pediatría en atención primaria, va a ser casi imposible que se acaben cubriendo las plazas de pediatría en atención primaria, porque alguien que ha recibido una formación casi exclusivamente hospitalaria y generalmente el último año de su formación hospitalaria en una superespecialidad como puede ser cuidados intensivos o neurología o lo que sea, pues tiene muy poca motivación para trabajar en atención primaria, que lo considera una degradación, ¿no? Es así, personal, ¿no? Y esto es una mala cosa, ¿no? Y luego habría que desarrollar, al hilo de todo esto, una formación específica del administrativo sanitario. Esto existe en Portugal desde hace muchos años y está funcionando perfectamente. Y esto descargaría de manera tremenda la gran carga burocrática que tiene, por ejemplo, la atención primaria, pero también los hospitales, ¿no? Porque yo lo calculé cuando estaba en el hospital, la mitad del tiempo que dedicábamos los médicos a hacer los informes clínicos, lo dedicábamos a transponer los informes de laboratorio y radiología al informe clínico. Y además, una cosa que puede hacer perfectamente un administrativo, pero no podía hacer porque no tenía acceso a la historia clínica. Una situación un poco kafkiana, ¿no? Bien. Y luego desarrollar equipos de trabajo. Yo creo que esto es un tema en el que se planteó mucho cuando empezó a desarrollarse la atención primaria, pero también el mundo hospitalario, y sigue el mundo de la enfermería, por ejemplo, y el mundo de la medicina, siguen funcionando casi en paralelo, en muchos casos, ¿no? Y eso no es bueno para el buen funcionamiento de las cosas, porque hay cosas que las hacen mucho mejor y las diagnostica, o si prefieren no las diagnostica. Se da cuenta de ellas mucho mejor un profesional de enfermería que el médico, porque la enfermera se encuentra, por ejemplo, en un hospital las 24 horas del día al lado de la cama del enfermo y el médico pasa un ratito, ¿no? Pasa un ratito y hay cosas de las que no se entera y un buen profesional de enfermería hace las cosas mucho mejor. Luego habría que mejorar las condiciones salariales, laborales y profesionales. No digo nada porque esto creo que es un tema básicamente de los sindicatos, ¿no?
Habría que acabar con la precariedad, por supuesto, ¿no? Esto también saben por qué se ha producido, ¿no? Que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay tanta precariedad en el sistema sanitario? Porque hubo un determinado momento en que el imaginario, el horizonte que tenía la gente que estaba a cargo de la administración sanitaria era la privatización del sistema. Y si quieres privatizar el sistema, hacer convocatorias de plaza para tener mucha gente con plaza en propiedad, es harto peligroso, pero muy peligroso. Entonces, lo mejor era tener a la gente eventuales, con contratos, tal, porque si decidías privatizar ese servicio, te podías deshacer de esa persona a coste bajo y rápidamente, ¿no? Hay que incentivar la provisión de los puestos de difícil cobertura. Eso, por ejemplo, en el área rural puede ser muy importante. Fíjense, hay una comunidad autónoma, yo al menos es la única que lo he visto, igual hay más, que ha hecho una normativa sobre esto, que es la valenciana, ¿no? Y pone las cosas que hay que poner, ¿no? Son 2 o 3 puntos que hay que incentivar de manera clara, que son sencillos, ¿no? Que es el tema económico, el tema de la puntuación a la hora de los concursos siguientes y el tema de la puntuación a la hora de la carrera profesional. Muy fácil, y eso ya veremos qué resultado da, claro. Pero en principio parece que es una buena solución, ¿no? Potenciar la dedicación exclusiva, yo creo que esto es un problema muy, muy importante. Los médicos no pueden estar, que son fundamentalmente los médicos los que realizan trabajo en el sector público y en el privado, no pueden trabajar 14, 15 o 16 horas seguidas, ¿no? Esto ya es una cosa racional, ¿no? Pues, aparte de lo que hay de competencia de un sistema con el otro, ¿no? Hay que desarrollar mecanismos, aquí se me ha ido la mano, he puesto promoción, pero quería poner participación profesional. La participación profesional es prácticamente inexistente en el sistema y además es una participación muy, muy selectiva y muy irracional, ¿no? No puede seguir habiendo juntas técnico-asistenciales donde están los 18 jefes de servicio de un hospital más uno que eligen los adjuntos y jefes de sección, otra persona que eligen los profesionales de enfermería. Ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo, ¿no? O sea, tiene que haber sistemas de participación reales que permitan mejorar las cosas, ¿no? Y también, muy importante, democratizar el sistema, ¿no? El sistema, inicialmente, estoy hablando del año 86, fíjense lo viejo que soy, inicialmente hubo una pequeña ola, digamos, de democratización dentro del sistema, ¿no? Sí, tenemos un sistema muy rígido, los catedráticos, no sé qué, pero la siguiente ola, que fue la ola gerencialista, acabó con todo lo que era la democratización, ¿no? Y otra vez se ha vuelto un sistema muy jerárquico, donde, pues, yo lo digo así de broma, pero es parte de la verdad, donde cambia el consejero, ni siquiera hace falta que haya elecciones, ¿no? Cambia el consejero, cuando cambia el consejero, cambian naturalmente los directores generales, los asesores, los jefes de servicio, los directores de hospital, los gerentes de hospital, la dirección de enfermería y las supervisoras. Hombre, eso no puede ser. Un sistema así no puede ser, ¿no? Porque es disfuncional, ¿no? Porque al final lo que se crea es una cadena de mando donde lo importante no es hacer las cosas bien, sino caerle bien al que te ha nombrado. Y eso es malo, ¿no? Luego otro tema que de alguna manera abordó antes Manuel, ¿no? Regular los conflictos de interés. El sistema está lleno de conflictos de intereses. Lleno de conflictos de intereses, fundamentalmente con la industria farmacéutica, también determinados servicios con la industria tecnológica, ¿no? Eso hay que regularlo estrictamente. Y eso se puede hacer desde el Ministerio de Sanidad. No hace falta una ley para nada. Hay algunas cosas que son muy importantes de hacer. Y luego, otra cosa, garantizar la formación continuada en el sistema público. Y ya les digo otra cosa de estas, un chiste. Cuando se aprobó el dictamen de la Comisión de Reconstrucción y Resiliencia, tal, en el apartado de sanidad, una de las cosas que se ponía, negro sobre blanco, es que la formación continuada tenía que ser solo pública y que tenía que dejar de ser sponsorizada por la industria de tecnología y medicamentos. Bueno,
ustedes sabrán si se cumplió. Muchas gracias. Muchas gracias, Marciano. Tenemos 10 minutos para preguntas, reflexiones, comentarios. Pues una mano allí y otra por aquí y otra allí. Sí, buenas tardes. Agradecer al Grupo Plurinacional Sumar la organización de la jornada y a Marciano, que es una suerte siempre leerle y un privilegio escucharle. Yo solo quería hacer un comentario. Soy Jesús Jordán, soy el responsable de Políticas Públicas y Empleo de Comisiones Obreras de Sanidad. Y en la presentación que ha hecho Marciano, quiero incidir que, por ejemplo, y lo ha dicho antes el secretario de Estado, que uno de los objetivos es la culminación de la modificación y actualización del Estatuto Marco. Y nosotros lo que hemos vivido con esa actualización del Estatuto Marco es que en temas tan importantes como la reclasificación de las trabajadoras del Sistema Nacional de Salud o como la actualización de las funciones que son preconstitucionales, nos tuvimos que levantar de la mesa porque no estaban por la labor de hacerlo. Nosotros entendemos que con este cambio de ministerio se abra una nueva etapa de voluntad política, porque lo que consideramos es que a las profesionales del Sistema Nacional de Salud, y como bien ha dicho Marciano, en muchos de los puntos se las maltrata y no se las tiene en consideración como se las debería de tener. Entonces, creo que estas jornadas son muy importantes para seguir defendiendo este punto de vista que tenemos todas de la sanidad pública y el romper esa lanza por las profesionales del sistema público y para que, bueno, que en esta nueva etapa del Ministerio podamos llegar a esos acuerdos. Gracias. Vamos a hacer las 3 preguntas, comentarios y luego respondemos. Bueno, yo quería primero agradecer a Sumar y a la Federación la realización de estas jornadas. Y yo quería hacer una pregunta a Marciano sobre el número de estudiantes de medicina en universidades públicas. Ahora mismo, quiero decir, si desde su punto de vista eso es la situación actual, que dentro de las 11.000 plazas de residentes para médicos solamente son 8.700 y la universidad pública no cubre esas 8.700, o cubre muchas menos. Y, por tanto, el papel de la universidad privada está jugando un papel muy importante para mantener el número de profesionales que cubran esas plazas MIR. ¿Eso le parece que debe mantenerse o es algo que el Ministerio tiene que favorecer pues, con una financiación extraordinaria a las comunidades autónomas para que estas comunidades autónomas aumenten el número de plazas de las universidades públicas? Buenas tardes, gracias por la ponencia. Yo quería decir que me ha faltado un factor que yo creo que es importante en el análisis de cómo es la gestión de personal del Sistema Nacional de Salud, que es la feminización de las profesiones sanitarias, ¿no?, que ocurrió en las últimas décadas, que está siendo progresiva y que además es desproporcionada en atención primaria, ¿no?, que es uno de los focos en los que se ha puesto la atención, que en la profesión médica estamos por encima del 60%, pero es que si miramos las médicas más jóvenes o lo que está ocurriendo en las facultades está por encima del 70% y el resto de las profesiones no médicas es muchísimo mayor, ¿no? O sea que esto yo creo que es un factor muy importante a analizar, que por desgracia en muchas bases de datos no se desagrega y que influye bastante, ¿no?, a la hora de decidir políticas, ¿no?, y quitar un poco los sesgos de género de cómo estamos pensando el sistema que queremos. Gracias. Bueno, pues no, empezando por el final, pues está claro, ¿no? El sistema sanitario está desde hace muchos años cada vez más feminizado y lo va a estar más, ¿no? Yo creo que esto es un hecho evidente y tiene que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver con que pertenece, digamos,
a una zona de la administración pública, en principio bastante prestigiada, donde las condiciones laborales, económicas y profesionales en general son menos discriminatorias hacia las mujeres, ¿no? No es lo mismo la administración pública que una empresa privada, ¿no? Yo creo que eso está claro, ¿no? A pesar de que siga habiendo mucha discriminación, ¿no? Y luego en que se trata de un sector que está salarialmente, pues que tiene una situación no muy bien retribuida, ¿no? Y esto también pues tiene que ver con ese asunto, ¿no? Y no lo digo como una cosa negativa, digo positiva, sino como un hecho, ¿no? O sea, que son cosas que están relacionadas, desgraciadamente, con esto, ¿no? Otra profesión, por ejemplo, que ha sido muy feminizada anteriormente, pues fue primero la enfermería y luego, por ejemplo, el profesorado, ¿no? El profesorado, y eso tenía que ver con eso, ¿no? De que era un sector, pues no muy bien retribuido, ¿no? Y esta es una realidad, ¿no? Yo creo, desgraciadamente. Lo que ha preguntado Pedro respecto al número de estudiantes de las universidades públicas, bueno, yo creo que probablemente en España ha sucedido un hecho bastante grave, ¿no? Que es que se ha dejado un terreno muy grande al sector privado. Se ha dejado muy grande al sector privado en detrimento del sistema público, ¿no? Ahora mismo está habiendo muchísimos conflictos, bueno, imagino que no solamente en sanidad, ¿no? Sino en otros sectores, muchísimos conflictos con la utilización de los recursos públicos para las prácticas de los centros privados. Yo creo que el número de como he dicho antes, ¿no? El número de médicos que salen en España o que se gradúan en España es razonable, en conjunto, pero claro, lo que sí que debería haber es un incremento en el sistema, en las universidades públicas y un decremento en los centros privados. Y, por supuesto, lo que tendría que haber es una prioridad de los centros públicos para su utilización para aquellos estudiantes que son de una universidad pública, ¿no? Yo creo que eso es una cosa clarísima, pero también pasa en enfermería, está pasando en técnicos, está pasando prácticamente en casi todas las profesiones que hacen prácticas en el sistema público, ¿no? Yo creo que esto es un tema bastante grave y, bueno, al que habría que poner coto, ¿no? Ahora, esto, como ya he dicho al principio, es un problema complejo porque se tienen que poner de acuerdo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad y las universidades. O sea, y las comunidades autónomas. O sea, que tiene una, y Hacienda. Y Hacienda, sí. Bueno, Hacienda yo creo que menos, ¿no? En este caso menos, ¿no? Yo creo que Hacienda no tiene... Hombre, todo tiene que ver con la Hacienda, ¿no? Pues yo creo que ahí no es determinante, ¿no? No sé, ahí sí tenemos más palabras. Aquí al fondo y delante luego. Ya las últimas palabras para no pasarnos de tiempo, ¿vale? Sí, bueno, muchas gracias también por la intervención. Me ha resultado curioso ver lo de conflictos de intereses en la presentación, cuando vemos que incluso en el propio Ministerio de Sanidad, en algunas comisiones de negociación de cosas como son el precio del medicamento, vemos que algunos de los participantes en estas negociaciones forman parte están relacionados con la industria. Incluso y cuando organizaciones civiles, pues Salud por Derecho, Fundación CIDIO, utilizan la ley de transparencia para pedir transparencia en lo que son esas negociaciones, de forma sistemática el Ministerio de Sanidad rechaza estas solicitudes y luego, cuando finalmente en los tribunales dicen que se tiene que dar esa transparencia, tanto la industria como el Ministerio ponen recursos administrativos contra estas sentencias. A mí me sorprende que existien... Es que yo directamente pienso que no podrían existir esas compatibilidades. O estás trabajando como sirviente público o para la industria, pero ambos me parece... no sé cómo se puede permitir eso. Y sobre todo cuando tiene un impacto tan grande en los presupuestos y en la sanidad. Y luego, por otra parte, lo que estábamos hablando yo soy médico residente y se ha comentado que el MIR es un cuello de botella. Es cierto que cada año está aumentando el número de plazas de estudiantes de medicina, pero el MIR no puede expandirse, no puede haber más plazas o sea, no se puede formar residentes en cualquier sitio.
nosotros estamos recibiendo solicitudes de formación en unidades que no tienen capacidad para formar más residentes. No puede haber, igual que no puede haber una facultad en cada esquina, tampoco puede haber una unidad para formar residentes en cada centro de salud, en cada hospital que no tiene suficientes docentes y sobre todo hay que preguntarse qué está pasando con los especialistas que se están formando. ¿Se están quedando aquí? ¿No lo están haciendo? ¿Qué condiciones les estamos ofreciendo? Y porque a ver si vamos a formar más especialistas, pero para que luego se vayan. Y de nada, de nuevo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Sí, yo quería incidir también en el tema de recursos humanos, el tema de la formación. Sobre todo en medicina, son 11 años, es decir, es una planificación a lo que hoy llamaríamos muy largo plazo. Y yo creo que es algo que no es tan fácil como decir ahora aumento y abro la formación especializada, las facultades, son cuellos, es decir, es una formación de muchos años, voy a generar muchos. Es decir, los estudios que existen demográficos, sobre todo los hechos a nivel de CEMS, a nivel de territorio nacional, de hecho prevén para finales de esta década un sobreexceso de médicos, posiblemente, sobre todo en determinadas especialidades. Entonces, creo que eso tiene que ser trabajado, desde luego, es decir, con un estudio muy bien realizado y teniendo en cuenta que nos vamos a prácticamente 11 años. Luego quería también un poco saber cómo se piensa afrontar, porque dentro de digamos, de esa dinámica de empleo de recursos humanos se está hablando ahora mucho de especialistas, ahora entramos con enfermería en especialización. Y lo que sí estamos viendo, por lo menos desde la experiencia hecha en el aspecto médico, con lo que ha ido pasando y cómo ha ido evolucionando, es que especialización también implica compartimentalización y una mayor dificultad a la hora de gestionar esos recursos humanos, de bolsas de ineficiencia, en enfermería está empezando, en medicina estamos asistiendo a la superespecialización. Ya no soy especialista, sino que además entro en subespecialidades y tendremos que entrar en ese territorio. Pero eso está generando, a su vez, otros problemas que no se están abordando, o por lo menos se están dejando ir sin que nadie los esté acotando o sepa exactamente cómo se van a abordar. Finalmente, creo que sería necesario definir el tema competencial, sobre todo porque sale en cada momento entre enfermería y medicina. No está para nada abordado. Cada uno aquí está intentando, incluso dentro de poco también con farmacia. En otros países europeos las competencias son claras, dónde está cada uno, cuáles son los ámbitos y no hay más roce que cada uno tiene su ámbito. Aquí hemos planteado ya ideas de que esto son fronteras difusas, que el equipo necesita unas fronteras difusas. No, el equipo necesita que cada uno sepa lo que tiene que hacer y que funcione coordinadamente bajo una coordinación. Eso es un equipo, no una nebulosa en donde ahí se hace un poco de todo según se necesite. Entonces, eso no sé si se va a abordar o no en algún momento por parte del Ministerio. Y finalmente, y termino, se ha hablado de temas económicos. Lo cierto es que, por muy bien que parezca que aparentemente en relación con el coste de la vida en España determinadas profesiones estén, lo cierto es que hay una queja importante y hay una huida importante de profesionales. Y eso es un problema que también habrá que abordar, independientemente que consideremos que podrían estar satisfechos de acuerdo con el coste de la vida. Gracias. Bueno, son muchas cosas, ¿no? A ver, yo creo que yo lo que he dicho es que tienen que cubrirse o tienen que salir a concurso para poder cubrirse todas las plazas de formación especializada que están acreditadas. No que haya que bajar el nivel de la acreditación, porque entonces ya las cosas se colocan en otro nivel, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, otra cosa que se echa en falta durante estos últimos años es que ha habido una disminución muy importante de las inspecciones por parte del sistema de formación sanitaria especializada para poder evaluar el funcionamiento de las diferentes unidades docentes, que eso habría que recuperarlo, ¿no? Por ejemplo.
En cuanto a la planificación, bueno, la planificación es un problema muy complejo y de muy difícil solución, ¿no? Básicamente por dos motivos, ¿no? Primero, porque no sabemos qué población va a tener este país dentro de 10 o 15 años, no lo sabemos, ¿no? Hasta ahora la población ha ido aumentando, pero de vez en cuando te salen informes diciendo que la población va a disminuir, ¿no? Y eso pues te plantea muchos problemas. En el Reino Unido, y yo eso sí que lo conocí bastante porque en su momento lo vi, hubo muchos intentos de ajustar el número de profesionales que se necesitaban a las necesidades del sistema de Servicio Nacional de Salud. Y esto pasó en los años 80, 90, 70 incluso, y todos fracasaron. Todos fracasaron porque se iban por arriba o por abajo, ¿no? Porque la realidad se parecía poco a lo que se había previsto que iba a suceder con tanta diferencia de años, ¿no? O sea que yo creo que eso hay que verlo. Y luego, la siguiente consideración, que es una consideración obvia, es que en estos momentos en que hay la libre circulación de profesionales dentro de la Unión Europea, cualquier planificación que no tenga en cuenta el marco de toda la Unión Europea no tiene realidad práctica, ¿no? Porque si la gente puede decidir que se va a trabajar a Bruselas, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pues ¿para qué planificación vas a hacer? Lo tienes muy complicado, ¿no? Salvo que, ya digo, se haga en el conjunto de la Unión. Yo creo que y luego está el tema de la superespecialización. Como habrás visto, yo ponía una cosa de que pienso que hay que repensar las especialidades. Ahora mismo probablemente hay demasiadas especialidades, algunas especialidades que hacen cosas que no son de su especialidad, para decirlo de una manera general, y que además hay una tendencia excesiva a una superespecialización que no tiene un contenido real, ¿no? Nosotros en el hospital intentamos recuperar el papel de los generalistas en el hospital, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque demasiada especialización hace que mucha gente haga cosas sin tener en cuenta el contexto general del enfermo. Y luego también hay otra idea que es la tendencia a capturar trabajo que no compete. Yo qué sé, en mi hospital, pues una pelea que teníamos. Los nefrólogos del hospital querían ver las infecciones urinarias. Y yo que soy nefrólogo, ¿no? Pero que trabajaba en pediatría general, y digo, hombre, para ver una infección urinaria no hace falta un nefrólogo, ¿no? Esto parece de cajón, ¿no? Hay cosas que son obvias, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que pasa es que hay nefrólogos que no tienen tanta realidad de trabajo como el que sería razonable, y quieren hacer cosas para seguir aumentando el servicio. O sea, bueno, y esto pasa, te digo, en nefrología, pero en neumología pasaba 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? O sea, que hay muchas veces un intento de ver muchos enfermos sin que haya realmente una base científica y razonable, y eso además pues lleva a la otra parte, ¿no? Que es que se pierde la visión general de los enfermos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Porque la gente no tiene un cáncer, la gente, aparte, es una persona que tiene muchos otros problemas de salud y además puede tener un cáncer, ¿no? Entonces, esa visión, si falta esa visión generalista, se producen problemas de desatención y luego a veces se producen problemas de andar mareando a los enfermos, ¿no? Que van paseándose de un sitio para otro, que les piden 3 veces la misma prueba desde 3 servicios diferentes. Bueno, eso es relativamente más frecuente de lo que nos gustaría. La utilización innecesaria de fármacos que son redundantes, ¿no? Y que realmente no tiene ningún sentido el que alguien tome 3 fármacos que son prácticamente para lo mismo y que van poniendo. O sea, que yo creo que hay muchas cosas de estas que deberíamos de repensarlas. Pero eso no es fácil porque además significa cambiar la cultura del sistema, ¿no? De funcionamiento del sistema. Nosotros, por ejemplo, así como la atención primaria, que ya tiene problemas, que es un sistema que creció alrededor del 86, ¿no? El decreto de zonas básicas yo creo que fue el 80, ¿no? El 84, bueno, o sea, que fue el sistema hospitalario que tenemos es un sistema que proviene del final del franquismo, de la época de la Seguridad Social,
de los años 70, ¿no? Y tiene muchos problemas que hay que darle una vuelta, ¿no? Para que funcione mejor y se adecue más a las necesidades de la población, etcétera, ¿no? Perdonad que yo tengo la costumbre de enrollarme demasiado. Lo siento. Pues lo vamos a dejar aquí. Nada, insistir, ¿no? Cosas que se han dicho como la formación de calidad, no cualquier formación, y que dé respuesta a unas necesidades evidentes de profesionales, definir las competencias profesionales sin perder de vista el trabajo en equipo y en red y retener al personal, sobre todo al personal sanitario joven, ¿no? Que no nos convirtamos en la Nueva Zelanda y que se fuguen el talento que tenemos en este país después de haber formado, de ese esfuerzo de formación durante 11 años a profesionales sanitarios. Y yo creo que en ese reto de retener al personal, ese enfoque de género es fundamental, ¿no? Tener en cuenta ese eje y todo lo que tiene que ver con los cuidados y la feminización de los profesionales, las profesionales sanitarias. Muchas gracias.